La psicología en Paraguay es un tema un tanto complejo en cuanto a insertarnos en lo profundo de sus raíces, pues es casi reciente el nacimiento de historiadores en aquel país que dieron paso a una investigación exhaustiva sobre su historia. No obstante, antes de tocarlo a un plano nacional, veremos a la psicología desde un punto de vista más grande. Después de todo, ¿de dónde surgió la psicología en Latinoamérica? Empezaremos por ver cómo llegó al territorio, desde sus inicios en filosofía, y las corrientes que más influenciaron en los diversos países, sobre todo en Paraguay, y algunos sucesos importantes. Iniciemos. La primera vez que la psicología llega a América Latina no es como la psicología en sí, sino llega a lo que sería su precursora, la filosofía, siendo Aristóteles un ente muy influyente que se expandiría por los diversos países latinos. Por ello, los primeros textos de filosofía que seguirían al pie de la letra sus ideas serían escritos por el mexicano Fray Alonso de la Vera Cruz en 1556, además de que existió también una gran influencia de la escolástica en dichos países. Tiempo después, y mientras seguían apareciendo representantes europeos que dejarían huella en la historia de la psicología, en América Latina entra con fuerza el empirismo y el sensualismo, que darían relevancia a la experiencia, la praxis y la mesurabilidad de lo concreto. Más tarde, el conductismo y el positivismo se desarrollarían por toda Latinoamérica. Esta ciencia, dejando de lado el término de filosofía, pero sin desligarse de ella, pasa a adoptar el nombre de psicología, llegando a América Latina con sus corrientes más influyentes, las cuales fueron el empirismo y el psicoanálisis, en la primera mitad del siglo XX. Incluso, otra corriente que tuvo mayor influencia fue el conductismo. Sin embargo, la que tuvo mayor impacto en Paraguay fue la de pedagogía experimental. En Paraguay, como en otros países de Latinoamérica, la pedagogía constituyó el gran soporte para el advenimiento de la psicología, ya que se fundaron foros pedagógicos que daban el espacio para la difusión de temas psicológicos. De hecho, el primer laboratorio de psicología en Paraguay lo fundó el pedagogo ecuatoriano Emilio Uzcategui. Y así, la psicología junto con sus corrientes y teorías llegan a expandirse por todos los países latinoamericanos. A continuación, veremos con mayor profundidad la historia de la psicología en Paraguay y los momentos que dejaron huella en la historia. La psicología en Paraguay. Para empezar, cabe decir que los inicios de la psicología en Paraguay tomaron lugar fuera de las pocas casas de estudios superiores que se establecieron años atrás. Durante aquella época, conocida como periodo preuniversitario, las primeras concentraciones culturales y educacionales mantenían algún tipo de contenido implícito de la salud mental y física. Pero para ser más explícitos, este periodo se subdividió en dos categorías. El primero llamado subperiodo filosófico-teológico, que se conoce por la fusión de algunos contenidos psicológicos con la filosofía y la teología escolástica. En segundo lugar, el subperiodo de conceptualización autónoma toma lugar a partir de la publicación de los primeros escritos, donde la psicología aparece como un concepto con grados de delimitación variables. Cabe resaltar que para esos momentos la palabra psicología como tal estaba relacionada a la difusión de terceros, más que la producción de investigaciones empíricas, pues si bien los inicios de los conocimientos en relación al área psicológica tuvieron origen de la dominación española, fueron los primeros seminarios impartidos bajo la orden de Fray Alonso Buenaventura y el apoyo del obispo Alfonso de Guerra, los que inculcaron aquella base esencial que nutriría a la población de saberes de lógica, metafísica y ética, lo cual permitió más adelante, cuando aquel proyecto no seguía más, obtener una visión de la psicología desde un punto de vista reflexivo, altamente conjeturado de establecer las propiedades y atributos naturales del alma mortal, especialmente bajo el ojo de la religión cristiana. Más adelante, entre la época de 1870 a 1960, la psicología inicia su configuración en forma lenta pero más organizada, a través de publicaciones diversas. También se inserta en cierta medida dentro de la enseñanza media y en la formación de maestros y profesores. En 1888, apareció en Buenos Aires una monografía breve titulada Estudio del hipnotismo. Aunque concebida fuera del país, esta es la primera obra de un escritor paraguayo, que se puede considerar directamente vinculada con la psicología en un sentido moderno. El autor fue Diógenes de Cout. Por otro lado, la enseñanza de la psicología se inició en la década de 1880, integrando los programas de estudio en una institución secundaria. Cecilio Báez, quien fue el primer profesor de la cátedra de Sociología, también se interesó en las relaciones entre psicología moral y derecho, mientras que otros representantes, como Eusebio Ayala, analizaron las relaciones entre la percepción, ideación y el pensamiento, en un contexto eminentemente teórico, pero con afinidades claras a la investigación experimental, siendo así que a finales de la década de 1950 se iniciaron otros estudios psiquiátricos en centros universitarios del exterior, cuales influyeron al surgimiento de la psicología como profesión en Paraguay.
sabiendo ya los orígenes del establecimiento de la psicología en el país paraguayo, ahora veremos en un plano más específico su desarrollo dentro de las casas de estudios superiores. Como primer dato a considerar, se recuerda que a partir de 1882, la psicología en Paraguay empieza a ser estudiada como una ciencia independiente. Por otro lado, otra fecha importante para la psicología en ese país es 1957, ya que ese año se promulga una reforma educativa, la cual permitió incrementar los contenidos que se enseñaba durante la formación académica de los estudiantes de secundaria, de tal forma que se añadió los siguientes cursos: Psicología General, Psicología del Desarrollo y Psicología Social. También puntuamos que la psicología llegó a ser una carrera profesional en los años 60, aunque a partir de 1996 empezó un periodo de rápido crecimiento. Un dato interesante de esta fecha es que esta ciencia se asentó como carrera en medio de la dictadura de Alfredo Stroessner. Incluso muchas veces su desarrollo se tomó como una respuesta a este sistema autoritario. De todas formas, con la caída de este régimen en febrero de 1989, la creación de las nuevas universidades y carreras empezó a generarse. Consecuentemente, la creación de la carrera de psicología en Paraguay constituyó un paso imprescindible para la evolución institucional de esta disciplina. En 1963 se integra en la Universidad Católica de Asunción y 4 años después, en 1967, pasaría lo mismo en la Universidad Nacional de Asunción. También, la psicología tuvo una participación activa en el plan de estudios de los programas de entrenamiento profesional de los profesores. Sin embargo, llegando a este punto, hablaremos de algunas universidades y la historia del seguimiento de la carrera de psicología en cada una de ellas. En primer lugar, tenemos a la Universidad Católica de Asunción. La propuesta de una carrera de psicología en esta universidad se gestó como una iniciativa pedagógica de los jesuitas, que lideraron la dirección y administración de la institución hasta 1970. Por otra parte, se sabe que en un principio la carrera de psicología duraba 4 años, pero en 1978 se extendió su duración a 6 años de formación académica, de tal manera que los primeros 4 años los estudiantes recibían conocimientos generales de psicología y los siguientes 2 años se dedicarían a educarse en alguna de las siguientes opciones: psicología educacional, psicología clínica o psicología laboral. En la actualidad, el currículo de la Universidad Católica mantiene esa estructura formativa. Además, otro dato interesante sobre la educación impartida en esta casa de estudio es que durante toda su trayectoria siempre fue necesario la presentación de una tesis para alcanzar el grado de licenciado, contrario a la Universidad Nacional de Asunción, en la cual no siempre fue así. Pues es sobre esta universidad de lo que hablaremos ahora. Comenzando por decir que una vez que se funda la Universidad Nacional de Asunción, simultáneamente se crearon nuevos colegios nacionales, en Asunción, Encarnación, Pilar y Villarrica. No obstante, ¿por qué es necesario mencionar este hecho? La razón es que sería en Asunción la apertura del primer colegio en el cual se incluiría la primera cátedra de psicología en 1893, que aunque durara solo un año durante el 4º curso, fue un acontecimiento de importante trascendencia. En cuanto a la carrera profesional de psicología respecta, el 25 de abril de 1967 se aprobó por medio de la resolución número 257 el plan de estudio y el reglamento de funcionamiento de la sección de psicología en esa casa de estudio, siendo así que desde el mes de julio del mismo año se empezarían a impartir clases de psicología. Llegando a este punto, queremos dar una perspectiva actual de la psicología en Paraguay, pues a fecha de hoy hay 17 universidades de las más de 32 que existen en Paraguay ofreciendo la carrera de psicología dentro de su malla curricular. Además, para ejercer la carrera de psicología en Paraguay es necesario contar con un título universitario y en caso sea extranjero se debe convalidar el certificado en la Universidad Nacional. Cuando hablamos de la psicología en Paraguay, es crucial hablar de sus representantes. Por ello, en esta ocasión trataremos con 4 de ellos en razón de mencionar sus aportes a nuestra profesión. En primer lugar tenemos a María Felicidad González, graduada en 1905 como maestra normal. Es reconocida por haber sido una regente de la Escuela Normal de Paraguay hasta 1914, puesto que a partir de esa fecha adquirió el cargo de vicerrectora. Posteriormente, cuando la institución ya mencionada se transformó en una escuela de profesores, su dirección fue entregada a González, quien aparte de cumplir en su impartición de materias, destacó por la formación docente que sacaba adelante. Por otro lado, fue inspectora de las escuelas nacionales y miembro del Consejo Nacional de Educación, entre muchos otros logros que recalcan su entrega a mejorar la educación en su país. Hallamos su relación con la psicología en sus escritos, pues ella escribió Misceláneas Pedagógicas y Organización Escolar,
siendo la primera relacionada con la psicología, en visión de poder mejorar al profesorado de ese entonces. Lamentablemente, ella fallece el 7 de octubre de 1980. No obstante, no todos los aportes en psicología fueron originados por la educación. En segundo lugar tenemos a Eusebio Ayala, nacido el 14 de agosto de 1875. Con una niñez humilde y repleta de privaciones, enfrentó la vida de la mano de su madre soltera. Pues, a pesar de haber pasado por una etapa de discriminación social, Ayala insistió con fuerza en sus intereses hacia el campo cognitivo, algo que usualmente no se esperaría de una figura política que en un futuro llegaría a ser. Pero continuando con el punto principal, en su juventud se embarcó dentro del estudio de los fenómenos cognitivos tales como la sensación, la percepción y la estructura de las ideas, lo cual en términos psicológicos nos aproximaría a una corriente cognitivista, valga la redundancia, de la psicología, como también a una psicología experimental. Adicionalmente, se puede destacar que también tuvo vocación en el área de la estadística. Sin embargo, este personaje actualmente es recordado sobre todo por su faceta de servidor público, siendo así que sus otros intereses juveniles quedan casi al olvido de su legado en Paraguay. Por otra parte, ahora hablaremos de nuestro tercer exponente, Dionisio González Torres, nacido en la República de Paraguay, en la ciudad de la Asunción, el día 24 de marzo de 1907. En cuanto a su historia, se sabe que sus estudios secundarios concluyeron en el Colegio San José, como también que se graduó de médico en la Universidad Nacional de la Asunción en 1930. Es reconocido por ser el mejor de su promoción y haber cursado cursos de posgrado en diferentes países. De igual forma dedica su vida a la docencia, incluso aún siendo estudiante, como ayudante de la Cátedra de Anatomía Patológica en 1928, hasta convertirse en profesor titular de Histología Normal y Embriología, Clínica Médica, Histología y Anatomía Patológica, entre otros. Como médico y docente, efectuó numerosas conferencias nacionales e internacionales. Fue ponente en jornadas de formación destinadas a los médicos católicos del Paraguay, realizadas durante el mes de julio de 1995. Además, en cuanto a lo que la psicología respecta, se inclinó por el psicoanálisis. De hecho, sus ponencias sobre el tema fueron expuestas posteriormente en el 5º volumen de sus temas médicos. De manera adicional, se sabe que realizó más de 300 trabajos de investigación de su especialidad y acerca de temas de cultura general. Finalmente, tenemos a Manuel Riquelme, nacido en Asunción el 5 de mayo de 1885. Se conoce que egresó de la Escuela Normal como maestro normal en 1905 y de la renombrada institución Paraná como profesor en 1910. A pesar de ello, es reconocido por su papel como secretario de un ministro de Justicia, como también otros puestos altos como director general de escuelas y presidente del Consejo Nacional de Educación. En esta ocasión, realzamos al maestro paraguayo porque publicó en 1936 la primera edición de Sus Lecciones de Psicología, un texto de carácter introductorio para la enseñanza de las escuelas normales de profesores. Aquel libro ocupa un lugar destacado en la historia de la psicología paraguaya como el primero de este género en haber sido publicado por un autor nacional. Su estructura formal consta de 22 lecciones, algunas de las cuales presentan capítulos anexos. Entre ellas, la primera versa sobre la conciencia e incluye un anexo sobre la historia de la psicología estudiada a través de la evolución del alma. En último tópico, queremos resaltar el fenómeno que se está dando actualmente a causa de algunas sociedades en el territorio paraguayo. Entre ellas, la más importante a considerar es la Sociedad Paraguaya de Psicología, asociación representativa de la región, y cual reúne a diversos profesionales especializados en el campo psicológico. Esta fue fundada en el año de 1966, un 26 de julio, por estudiantes de último semestre y egresados de la carrera, siendo así que fueron los primeros psicólogos de Paraguay quienes iniciarían este largo camino. Esta sociedad forma parte de la ULAPSI, Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, y es partícipe de muchos congresos. De igual forma, es difusora de proyectos para su mismo país y con el resto del continente. Finalmente, esta también es conocida por brindar el código de ética para el ejercicio profesional de la psicología. Para culminar esta investigación, puntualizaremos algunas revistas que tuvieron una alta influencia para el desarrollo de la psicología en Paraguay. En primer lugar, tenemos la revista de instrucción primaria, como también la de Nueva Enseñanza, las cuales fueron 2 de las 3 revistas pedagógicas que dieron cabida a ensayos de orientación psicológica en las primeras décadas del siglo XX.
Por otro lado, también tenemos la conocida revista del Instituto Paraguayo, en donde se publicaron varios artículos de educadores que poco a poco llegarían a alumbrar la ciencia de la psicología. Finalmente, también está la revista Eureka, que es un aporte de la Cátedra de Psicología Experimental de la Universidad Católica de la Asunción, la cual fue instituida entre 1983 y 1985 por los psicólogos John Turner y Álvaro Pardo. Aquella revista comenzó a publicar desde noviembre del 2004 y ahora se enfoca en productos referidos a la psicología experimental. Hemos llegado al final de este documental. Por medio de todo el trabajo de investigación, es en este punto donde podemos aludir a una reflexión sobre la historia de la psicología en Paraguay, pues por el paso del tiempo sabemos que es gracias a las bases filosóficas y teológicas que nuestra carrera tomó origen en este país, posteriormente siendo impulsado por estudios pedagógicos. Sin embargo, otras corrientes como el cognitivismo y el psicoanálisis también se desarrollaron en diferentes épocas. Y ahora, en la actualidad, tenemos la certeza de saber que todas aquellas investigaciones y progresos diversificados por distintos medios han tenido sus frutos, pues, exitosamente, la psicología en Paraguay se ha establecido en las casas de estudios superiores y con el pasar del tiempo se van creando leyes que fomenten el desarrollo de buenos profesionales en nuestra área, lo cual nos lleva a predecir un buen augurio para los futuros psicólogos paraguayos.